Del culto a la personalidad, que es un poco el origen de muchos problemas en el mundo y en la izquierda en particular. Por eso es que este homenaje se ha mezclado la vida de Aníbal, su aporte, pero también las ideas que ha traído y que siguen moviéndose. Y por eso ahora queríamos como combinar un poco eso, una reflexión sobre el compañero, sobre el amigo, pero también sobre las propuestas teóricas, políticas y, como algunos decían, no solo eso, sino vitales, ¿no? El ejemplo de vida que deja el compañero Quijano. Entonces, Ramón, te escuchamos. Quería felicitar la iniciativa de convocarnos a reunirnos aquí para el festejo de lo que hay que festejar. Un año más de la larga, fecunda vida de Aníbal, y un año más, como muchos que vendrán, en los cuales comenzaremos a recordarlo, a reapropiarnos de él, de su memoria, de sus trabajos, y a recordarlo buscando siempre establecer maneras de relación, de lectura, ¿no es cierto?, de sus textos, y de escuchar seguramente sus audios, para poder seguir trazando caminos hacia adelante. Yo quería, recogiendo el guante de la convocatoria de Tito para una reunión en la cual mezclemos evocaciones, pero también reflexiones sobre la obra y la herencia, ¿no es cierto?, no solo intelectual, teórica, sino seguramente en otro sentido, y a eso quería referirme de Aníbal. Quería comenzar recordando que yo lo conocí aquí, en esta facultad, en San Marcos. Y sin embargo, irónicamente, nunca fui alumno formal de Aníbal. Hice parte de un grupo de jóvenes que muy temprano desbordamos el margen, finalmente siempre tan limitante de las propias disciplinas, para ir a buscar nueva información, ir a buscar nuevas rutas. Y en nuestro caso esto implicó saltar de la antropología a la sociología y a la historia, y esto implicaba ir a establecer lazos directos con alguien que no era de la disciplina que yo estudiaba, la antropología, pero con quien desde el primer momento hubo un diálogo muy fuerte, muy lindo. Irónicamente, decía, nunca fui estudiante formal, matriculado en algún curso, porque Aníbal daba clases más bien de sociología. Y sin embargo, la sociología, entendida como una de las disciplinas, ¿no es cierto?, para una comprensión más amplia de la vida social, que necesita echar mano de las otras y desbordar, decía, sus propios márgenes, creo que es una de las enseñanzas que Aníbal deja, y me tocó compartir años de fuerte relación, aprendizaje con él, que creo desbordó completamente esos márgenes estrictamente académicos, universitarios. En mi relación con Aníbal, los primeros momentos de fuerte diálogo no tuvieron que ver tanto con cosas teóricas o académicas, sino con la poesía. Y seguramente Carolina podrá contar algo parecido. Y quería recordar esto porque creo que en Aníbal Quijano funciona algo parecido a lo que Humberto Eco ha llamado el efecto poético. ¿Qué cosa es el efecto poético? Es esta capacidad que tienen los textos de andar solos por el mundo, es decir, tienen una historia propia que no se limita a la propia escritura de sus autores, sino que una vez impresos y sueltos a andar por el mundo, tienen una historia en sí misma, y esa historia es una historia que va más allá de la sola impresión del texto sobre el papel. Es decir, Eco se refería a la capacidad que tienen los textos, y sobre todo algunos textos y algunas obras, ¿no es cierto?, de producir todo el tiempo
lecturas nuevas por parte de quienes los leen. A esto le llamaba Eco el efecto poético, entre otros autores, no es una invención suya, pero él fue quien redondeó muy bien, creo, esa idea. Y creo que en Aníbal Quijano funciona esto. Yo quería reflexionar rapidito sobre este asunto, que una de las tareas que tenemos por delante es comenzar a releer a Aníbal, descubriendo cómo en sus propios textos funcionan algunas de las cosas que él intentó buscar también, sobre las cuales él intentó reflexionar. No es casual en ese sentido que en relación a sus propias búsquedas sobre Mariátegui, Quijano haya señalado en varios textos que una de las virtudes de los trabajos de Mariátegui consistían en justamente este efecto poético, esta capacidad de los textos de Mariátegui de generar siempre lecturas distintas, de generar preguntas nuevas o de ofrecer respuestas distintas a distintos problemas. Para Quijano, esta era una de las razones de la permanente vigencia de la presencia, ¿no es cierto?, a través de sus textos de José Carlos Mariátegui en la vida peruana. Pero a diferencia de Eco, creo que Aníbal va un poquito más allá al hablar del efecto poético. Y él establece que se trata de una relación entre los textos y los lectores, es decir, de ese efecto de producir lecturas nuevas que responden a necesidades históricas. Es decir, no se trata de una sola casualidad. Se trata de que en determinados momentos de la historia, en determinados contextos, situaciones de la vida social, los lectores se acercan con algunas preguntas a sus textos, o motivados o condicionados por determinados contextos, preocupaciones, situaciones sociales finalmente, y pueden leer, comprender, recoger mensajes distintos en textos que hubiesen ofrecido otros mensajes en otros momentos. Este fenómeno, el de la recepción de los textos, es uno de los más interesantes, ¿no es cierto?, estudiados por los lingüistas, pero en el caso de Aníbal Quijano se convierte en una herramienta muy interesante para dar cuenta de cómo Mariátegui tiene vigencia en el Perú. Y creo que lo hizo refiriéndose en cierta medida a su propia experiencia, porque fue a través de la lectura de Mariátegui, a través de ese efecto poético puesto en su propia relación con Mariátegui, que Aníbal pudo darse cuenta de varias cosas, pudo tener un conjunto de sospechas que uno las puede rastrear muy temprano en su obra, y son sospechas que no remiten solamente a la teoría, no solamente al rigor académico, sino a todo el otro lado de su propia vida y su propia herencia, la posición ética, la capacidad de acción política fielmente vinculada a una posición ética. En su caso, de cómo orientar su propia vida a sus propios ideales, a su propia ética. Y cuando hablo de ética, redondeo, me refiero en el caso de Aníbal a cómo hacer fecunda nuestra vida, haciendo que sea una vida que se oriente todo el tiempo, en todos los ámbitos, hacia la contribución a una nueva forma de racionalidad, es decir, a una nueva forma de convivencia social, a un nuevo horizonte de sentido, decía Aníbal. Estamos hablando de un horizonte de sentido que sea capaz de romper los problemas vinculados a la hegemonía capitalista. En su caso, por razones que no se agotan solo en lo académico, sino que van mucho más allá, hay una clara conciencia temprana, igual que en el propio Mariátegui, respecto a que su propia vida debía ser orientada a luchar por ese horizonte de sentido alternativo al capitalismo. En esa búsqueda se encuentra tempranamente también con Mariátegui, y al funcionar ese efecto poético, él descubre que en el propio Mariátegui
hay algo que no funciona en relación a la teoría, que hay lados de la vida de Mariátegui, de su obra, de su forma de conocer y del alma finalmente de Mariátegui, que no calzan bajo una lógica estrictamente académica para empezar, estrictamente europea en segundo lugar, y que responden probablemente a otro fondo, no solo de experiencia vital, de conocimiento, sino más bien de experiencia histórica. A esto se llamó en algún momento Aníbal la tensión del pensamiento latinoamericano. El hecho de que en América Latina el mito y el logos no funcionaban, ¿no es cierto?, sino de manera conjunta, siempre en oposición, pero haciendo parte de un solo organismo, por llamarlo así, a lo largo de la historia. Mientras que en la razón eurocéntrica, europea, norteamericana, etcétera, es decir, en el fondo de la modernidad occidental hay algo como una separación de estos elementos y una preeminencia de un logos que aparece desvinculado de la vida misma, un logos que finalmente después da origen a las ciencias modernas. En su elaboración, esta tensión del pensamiento latinoamericano tan bien puesta en la propia vida de Mariátegui tenía que ser llevada en el sentido de ser superada hacia otro horizonte de sentido, hacia otra racionalidad, ¿no es cierto?, histórica. Cuando uno relee ahora los textos de Aníbal, es impresionante ver, decía, que los propios asuntos que él trabajó en autores como Mariátegui son los asuntos que ahora nosotros podemos ver en su propia obra y en sus propios textos, porque en su propia obra también existe una tensión siempre entre una aproximación más rigurosa, por llamarlo así, y una suerte de vena poética de este fondo, más bien de opción teórica y política, que alimenta finalmente sus propias búsquedas teóricas. Pienso en un texto muy chiquito de solo 2 páginas, publicado el año 1985, que se llama La migración humana, y que es más bien un ensayo poético en el cual él explora con una tremenda hondura la experiencia de la migración a través de un diálogo imaginario con 2 autores famosos, y en realidad lo que hace es desprender como una marca de la condición moderna bajo el contexto capitalista la experiencia de la migración, que es sin duda una de las experiencias fundamentales, ¿no es cierto?, de todos en estos años. Y Aníbal, con esto termino, sitúa muy bien, a partir de mirar la migración, cómo todos tenemos algo en camino, algo en proceso, algo inacabado, una suerte de búsqueda, que es difícil establecer identidades fijas. Cito: hindúes o ingleses, bengalíes o pakistaníes o gringos, andinos o caribes, las palabras no mentan un nombre verdadero. Todos éramos, somos, nunca dejaremos de ser migrantes, y no tenemos otra identidad que aquella que aún no tiene forma ni nombre en el futuro, cuando se pueda ser diverso sin tener que ser extranjero, cuando no hagan falta naciones para ser de algún lugar del mundo, y quizás eso sea exactamente idéntico a estar en algún lugar del mundo. La idea de descolonialidad, que es la elaboración final, después de un largo proceso de décadas, creo que es un empaquetamiento brillantísimo, ¿no es cierto?, pero respecto a sospechas que deben remitirnos finalmente a su propia experiencia vital, intelectual, cognoscitiva. Y aquí es extraordinario ver cómo entre Mariátegui y Aníbal hay ecos muy fuertes que tienen que ver con situaciones históricas en el país distintas, los años 20 y los años de la segunda posguerra, en que Aníbal comienza su obra y en que vive hasta ahora, ¿no es cierto?, hasta este año. Y entonces ese efecto poético tiene que funcionar para ver cómo, tanto en esos años como en los años en que a Aníbal le tocó vivir, o en los años que nos toca todavía vivir a nosotros, podemos establecer en relación a los contextos históricos y a las necesidades para los proyectos
políticos hacia el futuro, una lectura y un reencuentro con sus textos, que son, como en el caso de Mariátegui, textos que tienen y tendrán vigencia, porque son textos capaces de ofrecernos lecturas distintas en distintos momentos o recodos del tiempo histórico. Gracias. Bueno, para mí es algo especial este homenaje porque estamos en esta casa de estudios donde conocimos a Aníbal Quijano. Yo fui, sí, alumna en los años 80, llevé 2 cursos con él. Lo recuerdo como un profesor riguroso, exigente consigo mismo y con los estudiantes. Recuerdo además que era la época de violencia política y aquí se sentían las bombas, las explosiones de las bombas, se apagaba. Como sabemos, todavía apagones en toda la ciudad y en San Marcos también. Esto era cotidiano en San Marcos. Pero lo curioso es que era el único grupo que finalmente nos quedábamos con una velita encendida en toda la facultad. Era la manera de responder a la violencia tanto de Sendero como del Estado peruano, ¿no? Proseguir, la vida continuaba. La vida continuaba desde las propias necesidades y rutas que marcaba la mayoría de la población. Luego, después de esos 2 cursos, digamos que no lo volví a encontrar porque continuamente se encontraba viajando, ¿no? Y recuerdo que en una ocasión, cuando se presentó la revista Hueso Húmero, lo encontré. Fuimos como un grupo de amigos que se dedican al arte, a la poesía, y lo encontramos en la presentación de esta revista que ya tiene muchos años, dirigida por Mirko Lauer y Abelardo Kendo, 2 compañeros suyos, y bueno, entendimos su apreciación por el arte, la poesía, y desde entonces entablamos una grata amistad que se enriqueció con las discusiones en cuanto a mis indagaciones, ya sea que empezaron con la tesis de licenciatura, después la tesis de maestría, de doctorado y los movimientos sociales. Estas indagaciones tenían que ver, de cierto modo, con los movimientos indígenas, con los movimientos de mujeres y la producción tanto intelectual de indígenas como de mujeres, ¿no? Aparecen nuevos intelectuales en la escena latinoamericana y esto implica una relación constante y acompañamiento de Aníbal Quijano tanto de los movimientos indígenas como en los foros sociales mundiales. Y sobre esto venía yo también trabajando y sobre estas cuestiones conversábamos y discutíamos. Era un aprendizaje muy rico de discusión y de intercambio de opiniones diversas, ¿no? Además, su mirada era pues transdisciplinaria. Podemos encontrar la historia, la literatura, las artes en general, la música, la política, la sociología, la antropología. Era posible conversar de todos con el profesor Aníbal Quijano, ¿no? Y esta mirada global también era significativa, dado que se basa en el principio de totalidad, ¿no? La totalidad desde la visión disciplinaria, pero también la totalidad como principio epistémico en relación a la unidad entre cuerpo y mente, y la idea de totalidad en relación a lo local y lo global, a lo objetivo y lo subjetivo. Y en este sentido quisiera señalar que al leer varias reflexiones en torno a su obra, encuentro que varios autores y autoras señalan como punto de partida, digamos, el marxismo, Mariátegui, Arguedas, pero se alejan que hay otro punto de partida, y ese punto de partida tiene que ver con la experiencia vital y corporal, ¿no? La experiencia vital, emocional
por ejemplo, desde el lugar de su nacimiento, Yanama, Yungay, ¿no? Que él precisamente en una entrevista realizada por Eduardo Arroyo comenta que es una de las ciudades que más recuerda, una de las más bellas ciudades que conoció. Y es que considero que la experiencia territorial es sumamente importante. La experiencia territorial, emocional y todo ello, entendido como totalidad, nos deja grandes huellas en el cuerpo y en el alma. Nos marca, por ejemplo, la cordillera de los Andes, ¿no? Nos marca, ¿sí? Y allí transcurrió su niñez, juventud, hasta que finalmente llegó a San Marcos. Y en San Marcos bebe del marxismo, del socialismo utópico, y probablemente deja un tanto esa experiencia vital hasta que en los 80, frente a la crisis de paradigmas y su visión más crítica del marxismo, vuelve a esa experiencia vital, vuelve a esa experiencia territorial, corporal, y desarrolla la colonialidad del poder. Esto tiene un desarrollo más o menos de 20 años, del 91 hasta los últimos años. Y junto a la descolonialidad del poder, va trabajando en esta dinámica en la que precisamente se rompe esta disociación entre cuerpo y alma, ¿no? Este episteme, como señala Ramón, en que se encuentran mitos y logos, y eso implica volver a esta relación que había sido un tanto, digamos, no abandonada, pero sí dejada de lado frente a la visión marxista de la vida. Esto no implica su alejamiento del marxismo, pero sí una relectura mucho más crítica con la visión eurocéntrica del marxismo. Posteriormente vamos a encontrar que en torno a la descolonialidad va a abrazar la mirada del bien vivir, esta mirada del alin causai, que implica una postura distinta y precisamente en la búsqueda de otros horizontes de sentido que no surgen de lucubraciones, sino que surgen de la vida social. Y esta propuesta del alin causai, del bien vivir, que digamos una de sus primeras resistencias aparecen desde Felipe Guamán Poma en el siglo XVI, una de las resistencias indígenas o de la población indigenizada, retoma con los grandes movimientos que surgen a partir de los años 90 del siglo XX, precisamente por el quinto centenario el quinto centenario del violento encuentro, ¿no? Y esto es un asunto sumamente importante para el desarrollo de la descolonialidad del poder. Esto supone que el aire, el agua, los mares no se venden, supone que no son mercancía, y esto implica una nueva manera de ver la vida, que estaba ahí latente y presente, pero que aparece en la escena pública, y es esto lo que va a conducir a proponer como punto de partida de la descolonialidad del poder. Estos horizontes, digamos que están abiertos para el debate, para la discusión, no están acabados, y es una de las rutas por las que también nos conduce Aníbal Quijano, siguiendo a otros grandes maestros como son José Carlos Mariátegui y José María Arguedas, ¿no? Por otro lado, abre su visión o abre su perspectiva dialógica hacia el movimiento de mujeres. Y a partir del movimiento de mujeres también hay un desarrollo o un reforzamiento de lo que es la perspectiva
de la colonialidad y la descolonialidad del poder, porque va a comprender la necesidad de la despatriarcalización del poder, entendiendo el poder como una relación plural, marcada no solamente por las cuestiones de racialidad, eurocentrismo, sino también por el patriarcado, ¿no? Este patriarcado supone una organización social, no es solamente, y esto reiteramos porque a veces se entiende como una relación exclusivamente entre hombre y mujer, y no es solamente la relación entre hombre y mujer, sino una relación y una organización social, ¿sí?, en que se establece desde el surgimiento de la idea de propiedad y de acumulación, es decir, es de larga data, tiene una larga antigüedad, más de 500 años, mucho más, y por eso mucho más difícil de cambiar, de transformar, ¿no? Y en este sentido quisiera señalar que Aníbal Quijano tenía esa capacidad de aprender y desaprender, y de abrirse a los movimientos sociales, a los movimientos epistémicos. Bueno, con esto quiero concluir y sencillamente agradecer nuevamente a Rontito y a Danilo, uno de los organizadores, por esta iniciativa para conmemorar el 88 aniversario de su nacimiento. Bueno, estoy un poco mal, pero me van a disculpar. Primero, recibo el saludo de todo Villa Salvador. Ya cumplió 46 años. Muchos pensamos, ya fue, y está vivo. Ahí está la cultura. ¿Cuántas culturas hay en el país? ¿Cuántos hay en Lima? 200. 2000. Nosotros somos Rona Suyo. ¿Cuál es nuestra tierra? Antártico, Argentina, Polo Sur. Ártico, Polo Norte, Filipinas. Este era un solo estado, Rona Suyo. Eso tenemos que restituir hoy día. Esa es la tarea. Los ronacimes son lo que desarrollan en cada una de sus culturas. ¿Cuál es? Pachacama, Caral, Poruchuco, Mateo Salado, Juliana, Catalina, Lima estoy hablando. Entonces, nosotros también nos hemos dado tarea. No ha muerto la Cuaves, porque en cada grupo hay 16 comités. Somos parte de 16 comités. Si existe 16 comités en un grupo, cada sector tiene 30 grupos, multiplíquenlo. Vamos a poner los más grandes, que tiene 30 grupos, son 4 sectores. Primero, segundo, tercero, cuarto. Pues somos 10 sectores, pero eso tiene menos grupos. Eso hemos mantenido con el deporte, con la cultura, esos comités. Porque los comités de manzana hacen campeonato de cada manzana. Hombre y mujer salen. Y sale la cultura también. Eso es hoy día Villa Salvador. Eso es Villa Salvador. Entonces, los fundadores fueron siempre el provinciano. ¿Quiénes fueron? Los huancaínos 50 de la Victoria. Porque ahí en su llegada se organiza una asociación de vivienda de los huancaínos 50. Después, cuando hubo aluvión en Huaraz, los sancachinos también se organizan. Su presidente, los sancachinos, Vicente Ángel Salvador. De ahí viene Villa Salvador. El huancaíno, Hilberto Ramos Quispe. Ambos muertos, uno desaparecido hasta el día de hoy. Esos con el supuesto gobierno revolucionario. Entonces, un gobierno revolucionario, ¿cómo pueden meter bala cuando alguien necesita un techo para vivir? Para nosotros no fue revolucionario. Porque como el pueblo organiza su empresa comunal, su caja comunal, él hace propiedad social. Y se lleva toda la plata de la caja comunal, la propiedad social. ¿Y dónde está la propiedad social hoy día? Ese es trabajo del reformismo. En esta elección, el reformismo en el país se ha muerto.
En esta elección los electores han caído. No nosotros, sino el pueblo. Porque en Villa Salvador hay cinco candidatos. El cura, Miguel Ascueta, no se llama Michel Ascueta, ha ido. No ha sacado ni un voto. Jaime Sea, voto de izquierda, tampoco. ¿Qué otro más? Ha ido otro con Melbo. Joel, creo que es los nueve de Perú, van 3. Juntos para el Perú, 4. Y así, ninguno ha logrado, ¿cierto? Entonces, a nosotros eso ya está claro. Si el pueblo ha condenado, junto con Fujimori, con el aprismo, a la izquierda también ve, porque no ve, pues, no ve la lucha, no ve la propuesta, no ve el proyecto, ¿no es cierto? Pero en todas las elecciones participa el pueblo. Pero sus candidatos, ¿a dónde llegan? ¿Cuántos candidatos han ido al Congreso? ¿Cuáles han sido los beneficios para el pueblo? No hay, hermano, tenemos que revisarlo, tenemos que tener memoria. Entonces, en ese sentido, yo quiero saludar acá a Aníbal. En el año 80, cuando planteamos la reconstrucción de la Cuadres, en los momentos más difíciles, participó personalmente, ¿no? Ahí lo había saludado, ahí debe conocer. Planteó el Larín, no funcionó. Ahí nos damos cuenta que el sectarismo, su negocio amarrado, estaba separado de cada uno. No querían unidad. Cuando la izquierda no quiere unidad, cada uno está amarrado con su negocio. Un pepino le importa al pueblo peruano. Eso está bien claro para nosotros, al menos para mí. Cuando plantea este problema, Aníbal no solo plantea lo que acabo de escuchar a Pajuelo, porque hemos ido algún tiempo, crea cuando planteamos nosotros, queremos que sea distrito, porque todos están en Villa María, dentro de eso la democracia directa. Contra la democracia directa estaba opuesto toda la derecha. En ese tiempo Acción Popular, estaba el PPC, estaba el APRA, etc. Y la izquierda también. Nosotros no vamos a olvidar en el 83 en el Congreso de Esquilino y Huampaní acordó, hay que destruir la Cuadres, solo así vamos a poder cobrar impuestos. Esa resolución está en Congreso de Izquierda Unida. Así podemos manejar el municipio. Fue el primer gobierno de Izquierda Unida, Miguel Ascueta, de Villa Salvador. ¿Qué ha hecho? Entonces tiene etapa de construcción, etapa de esa actualización, etapa de la municipalización. Ahora que estamos plantando, etapa de la identidad. De todo esto que el pueblo ha luchado en todo lugar, ¿qué ha faltado? Identidad. Porque si no te identidad, ¿para qué peleamos? Pues? Entonces, por eso nosotros acá, dentro de la cultura, planteamos identidad, restitución. No solo 20 años, son 527 años que estamos en la resistencia. Nos han hecho todo, nos han cortado la cabeza, nos han descuartizado, nos han quemado, pero no puedo destruir nuestra espiritualidad. Es lo que van a buscar los lanzan de tijera a la naturaleza. Eso es Villa Salvador, eso es San Juan de Miraflores, ese es Villa María. Mucho cuidado con Mentacho Río, San Juan de Lurigancho. Depende acá el presidente, el señor Medina, acá está, los fundadores del 98, Jorge Sicha, su nombre artístico, cualquiera de ellos puede también dar algunas palabras. Entonces yo estoy muy agradecido. Aníbal le dejaba muchas cosas, muchas tareas para todos nosotros. Entonces, como siempre le he dicho, hay que quemarse la pestaña, ¿no es cierto? Ya pues, hay que quemarnos la pestaña, pues. Lo que él ha escrito, con lo que de repente no puede escribir y desarrollar. Yo creo que la propuesta está bien claro para todos nosotros acá. Estas elecciones nos ha hecho todo, nos ha enseñado, nos ha dado rumbo hacia dónde vamos a ir. Bueno, esas son las pocas palabras que puedo simplificar, pues hablar de la UAB es bien amplio, es bien grande, pero yo sintetizo con esas pequeñas palabras. Si alguno de mis hermanos, Jorecillo,
Medina, quiero la señora dar unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, muy agradecido. Ante todo, muy buenas tardes con todos y todas. Nuestro abrazo fraterno, saludar a este gran escritor, investigador, sociólogo Aníbal Quijano. El día de hoy nos encontramos también como ejecutores de esta expresión genuina y más es el caso de poder fortalecer que el día de hoy también es el Día Nacional de la Danza de Tijeras. El día de hoy, el año pasado, la organización de la cual lidera Ulises Medina y todo, que son más de 200 ejecutantes de la danza de tijeras, que viene trabajando este tema y ha venido trabajando y se ha gestado con la ley, nada menos que recientemente, hace un año, ha sido declarada el Día Nacional. Estos trabajos fortalecen a nosotros también como resistencia cultural en el movimiento Taquionjoy, movimiento reivindicativo en esta historia, la presencia de los danzascunas, de los galas, de los sajras, de los guanaquillos, es la presencia como migrantes acentuados en esta Lima capital para decirle que no hemos muerto, estamos presentes. Esa presencia a través de la Cuaves, a través de todos los migrantes de los diferentes puntos del país, como Aníbal, refleja los sentimientos en identidad. Y esa identidad es la búsqueda de nosotros de reflejar que estamos presentes como el yoje, que es la madera más dura, que así comúnmente no se puede perder en el tiempo, o como el genio que recae de las entrañas y recoge el agua para decir que estamos presentes, que la gota del genio o como raíz propia no va a derramarse, por el contrario va a expandirse. Eso es la presencia de los danzantes de tijeras, de las huaylías, del jaraui, de todas las expresiones culturales. Realmente cuando se mencionan algunos temas de la presencia del migrante o de los que estamos acá, no solamente venimos con el lenguaje materno que es el runacimi o el quechua, también venimos con toda esa expresión inmensa heredada por nuestros ancestros, por nuestros mayores, como fecundidad de la tierra, el agua que bebemos, el aire que respiramos, el taitainti, que es la energía positiva, que nos da mucha energía a nuestros apus, a nuestros guamanis. Cuando se habla de Arguedas y de Mariátegui, se habla de palabras mayores, y como también lo ha hecho Aníbal, y así muchos hombres que van haciendo historia en este país. Frente a la indiferencia, frente a la adversidad, seguimos presentes. Pasarán cientos y cientos de años tal vez, pero la danza continuará su trayecto. El taquionjoy continuará. El pachacútec está muy pronto a retornar. Y eso, el símbolo de resistencia. En consecuencia, señores, hombres que van haciendo historia, damas, simplemente, como país, como Perú, nuestra patria, ha de continuar con esa resistencia. Frente a cualquier adversidad, frente a lo que puedan decirnos. Una vez, recuerdo en Alemania, cuando lo conocí directamente al Santo Padre, nada menos Benedicto XVI en Osnabrück, en Alemania, fue una cosa tajante que nos decía: ustedes son hombres de las montañas. Sí, somos hombres de las montañas. Moisés también era hombre de las montañas. Qué curioso, interesante. Entonces, de esa forma expresamos que también aún este camino trazado en los pasos mágicos de los danzascunas va haciendo tareas importantes de seguir resistiendo en estos 500 años. Después de 500 años, recién se reconoce ahora a la danza de tijeras. Qué curioso, ¿no? Ese es el trabajo de lo que resistimos. Muchísimas gracias, con el mayor cariño, este homenaje a Aníbal Quijano, hombre que va haciendo historia, y a nombre de la Asociación de Músicos y Danzantes de Tijeras de Ayacucho, Perú, este abrazo fraterno, como lo hiciéramos allá en la tumba del gran César Vallejo. Hoy recuerdo también haberlo hecho acá en esta ponencia tan importante, de recordarlo a este gran hombre, Aníbal Quijano, y con el mayor cariño para todos ustedes, la danza de tijeras como resistencia cultural. Muchas gracias.
Turikuna, ñañaykuna, kunan punchawmi yachay wasiman hayaykachimuwanku runa siminchikpi pisi chayatapas waylianchikpa vidanta rimachaykamusa. Bueno, queridos hermanos y hermanas, vengo en realidad improvisada representando a la cultura viva de las Wailías. En realidad, nuestra cultura es una cultura ancestral. Wailía también es una resistencia cultural porque los conquistadores han obligado prácticamente a todos nuestros ancestros, abuelos, que cambien obligadamente su espiritualidad, pero no han logrado. Como dijo el hermano Jorisisi, hay una resistencia total. Pachacútec está regresando con fuerza, trayendo mensaje en las danzas, en los cantos, enraizados. Acá en la capital hemos venido migrando de distintos pueblos interinos a la capital, tal vez forzados, pero ahora ya hay esa libertad. Ya no existe los conquistadores, los reyes, no. Ahora Pachacútec con fuerza está regresando. No nos va a aniquilar, nos matará uno, así como lo han hecho con nuestros ancestros, pero revive 20, 100, miles más, ¿verdad? Entonces, las Wailías, el baile de Wailía es realmente Pujuy Raimi, fiesta de fertilidad y productividad de la madre tierra. Cuando la lluvia empieza a llover, los aves y la humanidad nos alegramos porque nuestras plantas, nuestros frutos, nuestros embrios están floreciendo con la lluvia regado por la madre Jocha, de la madre Yacu. Entonces, nuestros apus también empiezan a nublarse con mucha dulzura y empieza a crecer nuestras plantas, nuestra vegetación en abundancia para que nuestros aves y la humanidad vivamos en Allincausay, como dijo la doctora, para Allincausay, para Miski Mikui, Allincausay, Miski Mikui, Miski Llamkay. Entonces, nuestro amauta, Arguedas, todos los amautas ancestrales que buscaron nuestras raíces a revalorar, dijeron, cantemos, bailemos como una resistencia, y es esa Wailía, prácticamente representa la espiritualidad ancestral de los apus y representa el baile de los cóndores. Las Wailías bailan el baile de los cóndores hembras y los pastores que le acompañan en dualidad, en Yanandin, los pastores machos. Entonces, yo algo poquito voy a cantar que compuse inmediatamente en Runa Siminchik, que nuestras hermanas Wailías bailan, cantan con mucha dulzura. Apukunamantam kundur pawachkan, apukunamantam kundur pawachkan, pujuy killapi kusikusisja, pujuy killapi kusikusisja, Wailía, Wailía, Wailía hiya, Wailía, Wailía, Wailía hiya, Wailía, Wailía, Wailía hiya, Wailía, Wailía, Wailía hiya. Y este mensaje en realidad
cantando a la naturaleza, al aire, a los sapos, a la madre tierra, al agua. Nuestras hermanas ya no van a bailar, es posible de aquí a futuro para las iglesias, para las religiones ya no, sino en el campo, a nuestra naturaleza. Haili, Haili, Yachayhuasi San Marcos, Haili, Amautacuna, Haili, Yachachicuna. Bueno, me despido con un fuerte abrazo y dándole gratitud a todos nuestros cosmos, a nuestra naturaleza. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, ¿no? A Julio y a Tito, que fueron quienes organizaron el evento, ¿no? Hicieron las invitaciones y yo, bueno, apoyé bien poquito, ¿no? Y bueno, para mí yo pensé, ¿no?, sobre qué hablar, no de Aníbal, porque de Aníbal hay muchísimo pues que hablar, ¿no? Y pensé compartirles pues algunas reflexiones que vengo teniendo pues un poco desde hace algunas semanas con respecto a mi país y con respecto pues a una invitación que se me hizo hace unos 2 meses para hablar de Aníbal allá en mi país, que lo voy a hacer el 3 de diciembre, ¿no? Me hicieron la invitación como hace unos 2 meses. Y bueno, yo soy brasileño y la cosa cambió completamente hace un mes, ¿no? O sea, hace un mes, ¿no? Un peligro que muchos ingenuamente pues creíamos remoto se concretizó, ¿no? Y cada día vemos pues una gran desgracia que está ocurriendo en nuestro país y para la cual pues no estábamos preparados, ¿no? O sea, tenemos un gobierno de corte militar, dictatorial, fascista, además muy ignorante, ¿no? O sea, no, digamos que hay en todos lados, incluso en el medio militar hay como partes como más cultas, pero la parte que nos va a gobernar es la más ignorante del medio militar. Vamos a estar expuestos a una violencia pues muy grande que nos resta saber, todavía no sabemos el grado que va a venir esta violencia, sabremos que va a ser muy grande, sabemos que, ¿no?, que muchas y muchos de nosotros vamos a pues a ser sacrificados, ¿no? En la lucha en contra de lo que viene, y entonces pues ¿no? O sea, algo que era una alegría, ¿no?, ir a hablar de Aníbal, ir a hablar de la lucha contra la colonialidad, contra el capital, es algo que ahora pues ya se hace con riesgos, ¿no? Y bueno, pero hay que afrontarlo, ¿no? Nos ha tocado a nosotros, nos había tocado a mis padres, ¿no? Yo he sido niño cuando terminó la dictadura en Brasil en el 86, se terminó más o menos, pero cuando el primer presidente de mi país que yo recuerdo fue un militar, y ahora pues toca regresar para hablar de Aníbal, y pues eso, ¿no? Y lo primero que voy a decir, pues que Aníbal ha sido pues un hombre, una persona que ha sobrevivido y ha luchado contra 3 dictaduras, ¿no? Sabemos acá que fue un líder estudiantil, ¿no? Rodrigo Montoya dijo que él había sido el mayor líder estudiantil en San Marcos en la lucha contra Odría, ¿no? Aníbal Quijano me dijo que no era así tampoco, ¿no? Pero efectivamente él fue uno de los líderes estudiantiles sanmarquinos en contra de Odría. Estuvo en la cárcel varias veces, ¿no? Una vez por un periodo de más de un año, ¿no? Lo que entre otras cosas retrasó su estudio, impidió que trabajara, ¿no? Y la sobrevivió, ¿no? Posteriormente sería exiliado en la dictadura de Velasco, y finalmente no tuvo que dimitirse, ¿no?, cuando las fuerzas de Fujimori invadieron este campus, ¿no? Entonces, pues, ¿no?, en este momento, pues, ¿no?, o sea, me parece que es importante recordar, ¿no?, o sea, que nosotros brasileños, pues, recordemos, ¿no?, que muchas otras personas, y Aníbal entre ellas, han sobrevivido dictaduras, y que ahora, pues, nos toca a nosotros, ¿no?, que los dueños de este mundo, pues, nunca han dejado fácil, ¿no?, que vivamos en libertad, y nos toca hacer este esfuerzo
por nosotros, ¿no? Por recobrar pues las ganas de vivir, ¿no? Porque a veces también uno se pregunta, ¿no? que para qué luchar, ¿no? Para qué aguantar tantas aberraciones que se nos vienen enfrente. Y también pues en eso hay que recordar a Aníbal, ¿no? Aníbal tiene un texto muy, muy importante y muy bonito ¿no? Que en la década de los 90, que finalmente surgió como prólogo de un libro de su gran amigo Ángel Quintero, ¿no? que es el prólogo, o sea, que él escribe, ¿no? de un entierro de un gran músico puertorriqueño que fallece y que él acompaña el entierro porque él está allá en Puerto Rico y él ve, ¿no? Él ve toda la fuerza que había en este velorio, ¿no? Toda la energía que emanaba de la fiesta de las gentes negras en Puerto Rico, y ahí entonces él, ¿no? Para él fue una descubierta, ¿no? Porque él había sido, ¿no? Él una vez nos dijo, ¿no? En una de las reuniones que teníamos en la Ricardo Palma, él nos dijo, ¿no? Bueno, ustedes saben que yo vivo en Archivos, ¿no? Que es parte ¿no? del Aníbal Quijano que yo menos conozco, que es el Aníbal Quijano historiador de trabajo de archivo, que toda su vida visitó archivos, ¿no? Y que en la década de los 50 y seguro posteriormente también revisó muchísimos archivos sobre la esclavitud en el Perú, ¿no? Y él se quedaba pues en aquel momento pensando cómo las gentes que han sufrido la esclavitud han logrado sobrevivirla, ¿no? Siendo, ¿no? O sea, esa práctica tan deshumanizadora que el capital y la colonialidad han sometido a tantas personas, pero que además, ¿no? A la gente de origen africana además les llevó a sufrir inmensamente, además tan alejadas de su lugar de nacimiento, ¿no? Y que él descubre pues que es ahí, ¿no? Que es en la fiesta, ¿no? En saber vivir la energía en el cuerpo, en traer la energía en el cuerpo, en el ritmo, ¿no? En la celebración de la vida que debe haber siempre, en donde estas personas han podido lograr la energía para sobrevivir, ¿no? Y me parece que Aníbal Quijano, ¿no? Quizás lo haya comprendido en este momento de esta manera, digamos, intelectual, frente a este problema, digamos, intelectual y también existencial que él tenía en sus trabajos de archivos sobre la esclavitud, pero me parece por todo lo que siempre me han contado y por lo que he escuchado de él, por lo que he podido compartir con él, ¿no? Mi amistad con Aníbal Quijano pues es relativamente corta. En el periodo que yo estuve acá, que yo acompañé las reuniones que él hacía, ¿no? Que participábamos Julio, Carolina, César, Tito, a cada 15 días en la Ricardo Palma en el año 2010 y en el año 2011. Fue un periodo de un año que yo estuve con él. Luego yo venía siempre una vez al año en el Perú, pero residiendo en México, y bueno, me encontraba siempre con él, ¿no? Siempre fue muy cariñoso conmigo, siempre me recibió en su casa, y eso era algo que yo lo notaba, ¿no? Y algo que siempre me llamaba la atención es que siempre que yo iba a su casa, ¿no? En los últimos años siempre había más gente, ¿no? Él siempre estaba recibiendo más gente, siempre estaba recibiendo llamadas de otras personas, siempre estaba quedando con ver otras personas, no, al día siguiente, la semana siguiente, ¿no? Y entonces era una persona pues que cultivaba la amistad, ¿no? Y eso es algo fundamental, ¿no? Y era una persona pues que le gustaba mucho la poesía, que le gustaba la literatura, que le gustaba la fiesta, que le gustaba bailar, que le gustaba cantar, que le gustaba escuchar música. Y yo creo que, ¿no? Que ahora que estamos pues cerca mañana, ¿no? De un cumpleaños suyo, entonces se trata pues también de recordar eso, ¿no? Que nosotras y que nosotros pues, o sea, nos debemos, ¿no? Nos debemos las unas y a los otros en nuestro cuidado, en transmitir nuestra alegría, ¿no? Y eso, ¿no? Y seguir, ¿no? Y sobrevivir, pues, ¿no? y ser alegres y estar contentos, que es lo que nos toca, lo que tenemos que transmitir, incluso en estos momentos en que nos preguntamos, pues, ¿no? Cómo estamos
muchas y muchos los brasileños, ¿no? Preguntándonos, ¿no? Que ¿para qué, no? ¿Para qué levantar mañana, no? Yo finalmente, no tengo un hijo de 4 años, estoy viviendo en el Perú, pero sí es muy, muy doloroso acompañar pues, ¿no? A través de, ¿no? De los correos, de las cartas, de los teléfonos, de los medios sociales, acompañar pues el sufrimiento de la gente que está allá, mis amistades, ¿no? Que trabajan con los pueblos indígenas, ¿no? Mis amistades que viven en las periferias, mis amistades afros, ¿no? Que saben que nuevamente que sus cultos, que sus fiestas van a ser nuevamente perseguidas con saña, ¿no? Mis compañeras y compañeros mujeres, gays, ¿no? Que saben que otra vez no tendrán que volver al closet, ¿no? Que ya no podrán salir en la calle abrazadas y abrazados como lo hacían antes. Entonces es muy doloroso ver todo eso, y que sin embargo sabemos que también tenemos energía, que nos debemos, nos debemos eso, y que nos tenemos que seguir transmitiendo la energía, que volver a encontrarle ganas y echarle ganas a este mundo. Y bueno, por lo tanto, ¿no? Recordar a Aníbal, ¿no? En su cumpleaños es también recordar sobre todo pues esta energía que nos ha dado, ¿no? Que siempre tenía, no era siempre, ¿no? Es con esta sonrisa que ahí está, pues siempre nos recibía con ella, ¿no? Su voz tan fuerte, ¿no? Siempre infundía pues ganas de estar ahí. Y por eso, ¿no? De eso pues mucho hablaré de eso cuando esté ahí en Brasil. Y bueno, muchas gracias Aníbal, muchas gracias a todas y todos ustedes por estar acá, y bueno, y sigamos pues, ¿no? Echándole ganas. Muchas gracias. Seguramente las ciencias sociales en el Perú y en otras partes de América tienen en cuenta que estamos ante una realidad en que necesitamos ser humildes y reconocer que a pesar de tantos años de lucha, de resistencia, de creación por otros mundos posibles, el capitalismo sigue dominando con más fuerza y con mayor brutalidad todos los días. Lo sigue haciendo con consecuencias desastrosas para nuestras vidas, para nuestras sociedades en general. Una de las condiciones que hacen posible esto es que para que exista justamente el capitalismo y para que se pueda reproducir de esta manera tan brutal, es que necesariamente tiene que haber un grupo de dominadores que mantenga a un grupo en condiciones de marginalidad, de dominación, de colonización. Un grupo que esté en condiciones de deshumanización, reducidos a mercancía, a cosas. Pero lo más terrible es que esto se da en países como el nuestro, bajo un régimen entre comillas democrático, bajo el amparo de la Constitución y bajo un Estado de Derecho. Eso es lo más terrible. Frente a ello, preguntamos entonces, ¿qué y para qué de las ciencias sociales? Preguntamos, ¿qué y para qué de la universidad? ¿Bajo qué lógicas y qué visiones? Las ciencias sociales al servicio de la descolonización del poder, de las luchas emancipatorias, al servicio de la gente, de los pueblos, o al servicio de un sistema que reproduce, que perpetúa relaciones de dominio, relaciones colonizadoras, ¿no? Una universidad como aparato del Estado, un Estado capitalista y patriarcal, en que la cosa pública, como estamos viendo en todos estos meses, en que la cosa pública está sometida a los intereses privados, y por lo tanto unas ciencias sociales tal vez cómplice con el robo, las matanzas de la vida, de la naturaleza, cómplice tal vez de la deshumanización y destrucción del mundo. Puede sonar exagerado esto que estoy preguntando, pero el asunto es que las ciencias sociales acá en el país, que aportan a la descolonización del poder, deberían ayudar a que la respuesta rotunda entre todos y todas sea un rotundo no. Hablar de ciencias sociales y de descolonialidad del poder implica, por ejemplo, que en el momento actual, en que hay una crisis de legitimidad, de desprestigio de las instituciones representativas que reflejan la insignificancia de a lo que queda reducida la política, y en que es irrelevante que el pueblo pretenda manifestarse, por ejemplo, respecto a la educación pública, porque no va a ser escuchada, porque quien decide sobre la educación pública son los poderes fácticos, herederos de un gobierno autoritario, que siempre van a vetar cualquier transformación de fondo, sobre todo las transformaciones en la educación. Pero la pregunta es, ¿por qué no osamos aún, rebelarnos frente a esto? ¿Por qué no osamos con la fuerza necesaria ir contra esto? ¿Por qué aceptamos las trampas de las instituciones y pactos sociales colonizados?
¿Por qué seguimos usando, por ejemplo, la palabra democracia para legitimar su vaciamiento del pueblo soberano? Se dice que aceptamos trampas políticas y epistemologías con tal de asegurar la estabilidad democrática, el Estado de Derecho, respetar la institucionalidad. Las ciencias sociales, desde el pensamiento de Quijano, con apuestas de descolonización del poder, más bien advertirían que para salir de las alucinaciones disciplinatorias y desmotivadoras de la voluntad antisistémica, hay que romper con una matriz también epistemológica, una matriz relacionada, por ejemplo, a la idea de representación del pueblo, que alimenta el estadocentrismo, el partidocentrismo, que excluye y mantiene relaciones de tutelaje en los pueblos. En vez de ello necesitamos propuestas democratizadoras que permitan recuperar la soberanía popular, no ciudadanía moderna, sino la unidad de libertad e igualdad, que con la modernización se separa. Así como el epistemológico se separó razón y pasión, teoría y práctica, experiencia, y se redujo libertad e igualdad a un abstracto. Igualdad de acceso a oportunidades, se dice, puras abstracciones que quedan en declaraciones que no se piensan cumplir. Romper esta matriz de dominio requiere una nueva teoría social y política, construir nueva teoría. La tarea de las ciencias sociales emancipadoras que construyan y restituyan contenidos, sustancias, conceptos que fueron colonizados, es decir, reformulados y adaptados desde el neoliberalismo y para sustentar al neoliberalismo. Por ejemplo, se habla mucho de ser sujetos de derecho, pero de lo que se trata es de ser sujeto político de hecho en la realidad, no un derecho abstracto, algo que no se puede lograr sin independencia de los territorios, de la autodeterminación, del autogobierno, sin ser libres e iguales en sentido objetivo, es decir, que las decisiones no dependan solamente de la necesidad de subsistencia, sino de realizarse plenamente. Democracia, entonces, no como el gobierno de las mayorías, sino como el régimen en que los pobres gobiernan, por ejemplo. Pero pensar esto nos parece ajeno, como la palabra revolución, y entonces no lo vemos. Parece que solo se puede hablar de resistencia, y no podemos ver que también transformaciones de fondo podemos realizar y se están realizando, que hay reconfiguraciones de relaciones sociales donde está vivo lo colectivo, lo comunitario, la fiesta, relaciones sociales diversas a las que impone el capital. No digo que con esto se trata de una convivencia armónica con el gran capital, sino de una gran disputa que se expresa también al interior de la Universidad de las Ciencias Sociales. Las ciencias sociales deberían asumir esta tarea sin ninguna duda y con total determinación. En alianza termino diciendo que la alianza capitalismo, patriarcalismo, racismo, colonialidad del poder, la disputa también en esta alianza extrae la posición de ciertos saberes y exclusión de nuestros saberes, el desprecio e ignorancia o la lectura deslegitimadora de muchas experiencias liberadoras. La expresión extrema es el epistemicidio, nos decía Buenaventura de Sousa, que consiste en la supresión, la destrucción violenta de los conocimientos espirituales, formas artísticas, modelos igualitarios de organización social y de ejercicio del poder no occidentales considerados articulares. Pero el pretencioso monopolio occidental en la esfera de los saberes tiene que terminar y de hecho se está disputando. Hay otros actores en el sur y del norte alternativo también que están dando este paso. Y las ciencias sociales no pueden quedarse atrás. Tiene que ser parte de esta disputa, tomar partido. No hay ciencia social neutral. Es una ciencia que tiene que ser parte de la lucha o ser parte de la dominación. En este caso en el Perú, lo que quisiéramos es con este tipo de actividades, con este tipo de recordar a Quijano, es hacer libre esa vocación emancipatoria, esa vocación descolonizadora de nuestros territorios y de nuestra vida en general. Quería solamente, agradecer en nombre de la familia, de mi mamá que no está acá, de mi hermano que no está tampoco. Conociendo a mi viejo, seguramente estos homenajes en un primer momento lo hubieran incomodado un poco, ¿no? Y hubiera aducido que no le interesaba, pero al final siempre le gustaba y siempre regresaba contento, porque sentía este clima de cariño, de amistad,
que era mutuo además, porque él, por toda la gente con la que trabajaba, sentía un genuino cariño. Y me acuerdo que yo lo fastidiaba bastante porque le decía esas frases hechas tipo su don de gentes, supo granjearle el afecto y la admiración de cuantos le conocieron, y con eso le hacía renegar y más tarde reír. Entonces siempre se supo querido, siempre quiso mucho a la gente alrededor suyo, a los que le conocían, por donde iba, hacía amistades, generaba efectivamente admiración por lo que escribía, por lo que transmitía, también por lo que era como persona. Ya en la interna, como se dice ahora, era un poco más, tenía un genio más particular, pero era un buen padre, un padre generoso y comprensivo. Y su apuesta era bien alta, ¿no? Todo esto de de colonialidad del poder era una... No porque él lo hubiera formulado, pero era una cosa importante, es una cosa importante para un horizonte de liberación colectiva y personal al mismo tiempo, en varias maneras y grados. Y él era consciente de eso y a veces parecía que pudiera sobrepasarlo, que no pudiera controlarlo de alguna manera. Era como que hubiera abierto una caja de Pandora de la cual surgen varios temas, ¿no?, que han sido recogidos de diversas maneras. Recuerdo que algunos amigos le mandaban unas discusiones entre psicoanalistas alrededor del tema de la colonialidad del poder. Era todo otro filón de donde se podía seguir discutiendo y descubriendo saberes, ¿no?, descubriendo temas. Entonces, a 4 o 5 meses de su muerte, todavía está fresco el recuerdo, pero siempre queda el consuelo, la sensación de que, y el reconocimiento de que tuvo una vida muy plena, muy feliz, de que estuvo en varios sitios y en varios momentos importantes y definitivos, y que por donde fue, efectivamente supo generar el afecto y la admiración de cuantos le conocieron. Muchas gracias por haber estado acá. Creo que más bien gracias a todos los presentes por haber venido a la Facultad de Ciencias Sociales, que es casa de Aníbal, como lo dije la vez pasada, que rendíamos también homenaje a su pensamiento y a su obra. Creo que es de los pocos lugares en el cual se hubiera sentido muy cómodo, que es San Marcos, con todas sus dificultades, con todas sus posibilidades. Creo que este es un espacio natural, o era un espacio natural para él. Por eso, muchas gracias, porque él hubiera estado presente con seguridad aquí. Yo voy a hacer uso de la palabra, no tanto como decano, sino como un amigo de Aníbal, también como un compañero y un alumno de Aníbal, que en los últimos años tuve el privilegio de estar cerca de él. Con Aníbal fundamos, y esto me llena de orgullo, la Cátedra América Latina y la Colonialidad del Poder, en el 2010 en la Universidad Ricardo Palma. Creo que fue un buen espacio de discusión teórica, en el cual se construyó, se construyó un público, se construyó una manera de llegar al país. En las primeras reuniones que se tuvo en la cátedra, realmente con muy poco público, me suelo colocar a la cátedra esta reunión, pero en las últimas teníamos un público ya permanente, consistente. Yo siempre le recordaba a Aníbal que ese público se construyó. Y lo digo porque la colonialidad era una teoría, un punto de vista que era difundido con mayor fuerza
en diversos países de América Latina y no tanto en el Perú. Creo que la cátedra tiene ese mérito de haber introducido de alguna forma estas formas de pensar y esta manera de actuar también. Aníbal Quijano era un hombre que quería profundamente al país, no solo por su origen andino, sino creo que porque aquí se había hecho, y creo que quería devolver algo transformando el lugar donde se había desarrollado. Quería mucho al país, y creo que es otra de sus perfiles personales que no aparecían a primera vista. Era un hombre que quería mucho al país, estaba muy ligado al país, más allá de su origen andino. Quería devolver algo al Perú. Creo que esta experiencia de la cátedra cumple con la última etapa de su vida. Es ahí donde, como les decía, yo tuve el privilegio de estar muy cerca a él. Lo que soy se lo debo mucho a él. Creo que lo conocí tardíamente a Aníbal. Aquí fue mi profesor cuando estudiaba. Asistí a un curso libremente de Aníbal. Yo lo conocí a Aníbal en la Universidad Ricardo Palma. Creo que cambió mi forma de pensar, de sentir. Incluso puedo decir mi forma de ver la vida cotidiana y de ser parte de esa vida cotidiana. Él lo cambió. Tuve un hijo porque nos reuníamos todas las semanas. Es una de las cosas que a veces, la verdad que en estos pocos meses que ya no lo he visto, siento que algo me falta. Aníbal no solo tenía una amistad muy fuerte, sino creo que era un hombre que proyectaba sus ideas al futuro. Y creo que esto es algo importante. Escribía para el futuro. Es de las pocas personas que va a dejar una obra para el futuro. Escribía para sus amigos, como decíamos, pero sobre todo escribía para el futuro. A él no le interesaba publicar. El trabajo que ha hecho Danilo creo que hace un trabajo titánico a pesar de él. Él tenía una idea muy clara de los bienes comunes y pensaba que su trabajo era parte de estos bienes comunes que debían circular libremente. Y creo que eso fue su obra. Fueron bienes comunes que circularon y van a circular libremente. Era un hombre que pensaba en el futuro, escribía para el futuro. Y creo que parte de su obra se va a entender más en el futuro que ahora. Una de las ideas que creo de alguna manera le permitían ser optimista es que creía firmemente en un nuevo horizonte histórico de sentir. Pensaba que estábamos en una crisis epistémica donde emergía un nuevo pensamiento en las gentes, en la población. Creo que eso alimentaba que escribiera hacia el futuro, alimentaba tener amigos para discutir este nuevo horizonte histórico de sentido. Su diagnóstico era bastante pesimista. Por decir brevemente, él pensaba como Walter Benjamin, ¿no?, que todo discurso moderno, la modernidad, está ligado a la barbarie, a la colonialidad.
La modernidad solo es explicable y solo es comprendido si se comprende este otro lado, el de la barbarie, el de la colonialidad. Creo que esto es un discurso bastante pesimista, porque la modernidad ha significado todo ello, así como ha significado la ciencia, ha significado el desarrollo de la fuerza productiva, también tiene un lado muy oscuro desde la conquista de América en adelante, ¿cierto? Que todos conocemos. Pero creo que a partir de ahí también permitía pensar en la emergencia de un nuevo horizonte histórico de sentir. En su discurso de la modernidad sintetizado en dos expresiones, la crisis climática y la crisis histórica. Creo que solo es entendible muy rápidamente esta emergencia de una nueva episteme, de un nuevo horizonte histórico de sentir. Él pensaba que había una vuelta, no a la naturaleza, sino había una vuelta del ser humano como parte de la naturaleza. No del equilibrio de la naturaleza, sino como parte de la naturaleza. Pensaba que eso estaba emergiendo y eso producía una nueva forma de pensar, una nueva forma de pensar. Él sabía que el Perú es uno de los países, ¿cierto?, con una mayor historicidad en ese sentido, una mayor diversidad biológica. Entonces, entendía que esa vuelta a la naturaleza, como parte de la naturaleza, significaba que el Perú era uno de los sitios nodales, podemos decir, de esa vuelta a la naturaleza. Estamos llenos ¿cierto?, de esta biodiversidad. Algunos dicen el 70% de la biodiversidad del mundo está aquí. Entonces, el redescubrimiento de eso era una de las posibilidades para el mundo. Basta citar algunos ejemplos, ¿no?, de productos, ¿cierto?, con muchísimas propiedades, que es como la maca, por ejemplo. Hace poco leí que de las 352 patentes, solo una ha sido registrada por un peruano. Las universidades de Japón, Corea, China se están expropiando de esto, ¿no?, de esta biopiratería, en otras palabras. Pero él creía en una vuelta a la naturaleza y creo que esto era uno de los puntales de esta emergencia de un nuevo horizonte de sentido, desde países como el nuestro. Una vuelta a la naturaleza, porque era un redescubrimiento de todas las posibilidades que la naturaleza puede brindar al hombre. Pero también creía que había una emergencia epistémica basada en la igualdad. En un momento donde la desigualdad era infinitamente superior a cualquier etapa histórica, pensábamos que estábamos entrando también en una puesta en valores, pensamientos, creencias basadas en la igualdad. Y eso lo ponían los movimientos de la sociedad. Basta ver lo que ya acá se ha dicho, ¿no? La lucha de las mujeres no es otra cosa que esto, la igualdad. Los movimientos indígenas desde el 94, de Chiapas en adelante, es la búsqueda de la igualdad, ¿cierto? Los jóvenes, los niños, es la búsqueda de la igualdad. Han cambiado las relaciones de paternidad. Una vez lo expresé aquí, los niños. Antes la paternidad era biológica, el padre porque era procreador. Ahora no. Los niños exigen derechos, exigen que el padre se gane el cariño, se gane la autoridad. Esa es igualdad, señores. La lucha de los indignados que recorrió el mundo, del 1% que se apropia de la riqueza del mundo, ¿cierto? Es la lucha por la igualdad, ¿cierto? Esa lucha de estos movimientos de la sociedad
no es otra cosa que nuevamente llevar a la mente de la gente como valores, creencias, conocimientos, la igualdad. Creo que en esa doble apuesta está ese nuevo horizonte histórico de sentido, la vuelta a la naturaleza, con todas las posibilidades que supone la biodiversidad, ¿cierto? Con todas las posibilidades, donde el hombre es un ser más, ¿no? Es parte de los seres vivientes, y lo otro, la búsqueda por la igualdad, creo que son las dos maneras como se puede dar un vuelco a este monstruo climático o al monstruo histórico. Y en eso creía firmemente Aníbal, y creo que eso era lo que de alguna manera le permitía seguir adelante en un mundo tan oscuro, tan bárbaro,